Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno. Nos concedes hoy iniciar este día con tu ayuda, con tu presencia. Muchas gracias, Señor. Eres maravilloso. Ahora, Señor mi Dios, abrimos nuestro corazón para tu palabra. Guíanos a toda la verdad con tu Espíritu Santo. Y, Señor, también mis hermanitos sean bendecidos, sean instruidos, sean edificados en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 16 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Amén. Hermanos amados, vamos a tocar un punto importante, a la vez delicado y necesario de entender acerca de esta cuestión. ¿Por qué, hermanitos amados, se tuvo que circuncidar a este joven llamado Timoteo? Ya que él, hermanitos, claro que era cristiano. Su madre era judía creyente, o sea, judía mesiánica, que aceptaba al Señor Jesús, creía en el Señor Jesús. Y este joven, un varoncito de muy buen testimonio, al cual, hermanitos, más adelante, si seguimos en la tierra, analizaremos las cartas dirigidas a él. Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Este viene a ser, hermanitos, un fiel discípulo y entendemos un pastor joven, soltero de aquel entonces. Bueno, el punto, hermanitos amados, ya que ellos son creyentes, tanto su madre como él, y el buen testimonio que tenía, entendemos, hermanitos, que claro que es salvo, es un hijo de Dios, que vive en la gracia, en la fe, por ende que también su nombre estaba anotado en el libro de la vida. Pero aquí Pablo tuvo que hacer algo necesario. Y claro, hermanitos, que si no se entiende bien tanto el contexto como, hermanitos amados, el medio de aquel entonces, el ambiente de aquel entonces, pues, hermanitos amados, algunos podrían tomar de aquí fundamentos errados. Y por eso, ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor que su mamá era judía creyente, pero su papá era griego. O sea, hermanitos amados, comenzando con este punto, para los judíos, una persona que se mezclara con otras naciones ya comenzaba siendo menospreciada. De ahí, hermanitos, se acordará usted de los judíos cómo despreciaban a los samaritanos, porque se habían mezclado con otras razas. Y, hermanitos, también un judío que se mezclaba con un gentil no era bien visto. Si tan solo, hermanitos, usted se acordará que Pedro tuvo problemas por haber entrado en la casa de un incircunciso, un gentil romano, pero él, explicando todo, pues dejó tranquilos a los demás. Hermanitos, ahora imagínense casarse una judía con un griego. Eso, hermanitos, para los judíos era grave. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, podemos decir
aunque su procedencia no era bien vista, hermanitos, por los judíos, pero su testimonio era hermoso. Había un buen testimonio de parte de los hermanos y de las personas. Ahora, verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Amén. Hermanitos amados, entendemos que Pablo, un siervo de Dios, lleno de sabiduría, conocedor de la palabra de Dios, al mismo tiempo era guiado por el Espíritu Santo. Hemos hablado, hermanitos amados, también aquí acerca, por ejemplo, de los Gálatas que empezaron en el Espíritu, terminaban en la carne, que los habían fascinado para circuncidarse, y hermanitos, de la carta que se tuvo que enviar a las iglesias porque algunos inquietaban a los hermanos diciéndoles que se debían de circuncidar y guardar la ley de Moisés. Bueno, y hermanitos, hubo un concilio, un acuerdo. Se acordará usted de la transmisión llamada acuerdo. Bueno, hermanitos amados, se trata de ese punto, de que no obligaran a circuncidarse ni a judaizarse a los hermanos gentiles incircuncisos, los no judíos, sino que se les mandara que se abstuvieran de sangre, de ahogado, de idolatría y de fornicación. 4 cosas. Incluso se mencionó que ni siquiera el sábado o Shabbat era impuesto para los cristianos, ahora, hermanitos amados, los nuevos, pero no judíos. Entonces, aquí vemos, hermanitos, un contraste, pero no una contradicción. Aquí Pablo, dice la Escritura, que circuncidó a Timoteo. No, hermanitos amados, fíjese bien, esto comienza desde el corazón, las convicciones, el fundamento en la palabra. Esto, hermanitos, no venía a ser pecado. No. O sea, no se incurre en alguna falta, como diciendo que empezó bien y terminó mal, o comenzó en el espíritu y terminó en la carne, o que se desvió para agradar a los hombres, en este caso a los judíos. No, mis hermanitos. Más bien, esto se hizo, claro, hermanos, en un buen plan, en un buen sentir y con un buen fundamento. O sea, circuncidarse no venía a ser pecado. Pecado era dejar de creer en la gracia del Señor Jesucristo y en la fe, o sea, de tener la fe en Él, en su nombre, y volverse a los rudimentos de la ley, como si con eso se fuera a salvar. O sea, si hubiera sido con esas intenciones, despreciar la fe y la gracia en el Señor Jesús y volver a la ley, entonces sí, hubiera sido hasta pecado, hubiera sido apostasía, separación. Pero no, mis hermanitos, no era ese el punto, sino que iba a causar muchos problemas. Ahorita le aclaro y le amplío más de dichos problemas. Pero hay otro ejemplo, también aquí, hermanitos, en el libro de los Hechos. Si Dios nos ayuda, terminaremos este libro, hermanitos, y llegaremos a ese tema. Cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, después de muchos años, y los hermanos le dijeron: mira, hay muchos que te conocen, muchos hablan mal de ti, que tú pues estás en contra de la ley de Moisés y que has metido gentiles al templo. Y eso era gravísimo, hermanitos, para los judíos. Entonces le dijeron: mira, hay unos jóvenes que van a hacer voto, un voto, hermanitos, pues de la ley, un voto judío, que se tenían que rapar toda la cabeza. Le dijeron a Pablo: mira, págales sus gastos para ese voto
Y entonces los judíos entenderán que tú no estás en contra de la ley. O sea, era un medio, hermanitos, para evitar el escándalo. No tanto para agradar a los hombres, dejar de confiar en Dios, no. Porque el apóstol Pablo lo recalcó en otra ocasión, que si él agradara o se moviera para agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Entonces, hermanitos, Pablo accedió y así lo hizo. Pero, hermanitos, así como los apóstoles lo habían anticipado, sucedió. Vieron a Pablo, se amontonó un tumulto y dijeron: este hombre mete a gentiles al templo. Y hermanitos, un grave escándalo. De ahí un arresto del cual jamás fue libre, hermanitos. Hubo un proceso, hubo, hermanitos, bendición, ayuda, respaldo de Dios, pero ya no volvió a ser libre nunca más después de ese arresto. Y de ahí apeló a César y de ahí su camino hacia Roma, hermanitos, y así escribió el libro de Romanos. Muy bien. Entonces, hermanitos, sí hay cierto contraste. Uno diría, bueno, ¿por qué si se les manda a los discípulos no judíos y se les da cartas de que no se les inquiete que se circunciden, por qué a este sí hay que circuncidarlo? Bueno, aquí está el contexto. Dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Hermanitos amados, no iba a haber acceso a dichos judíos. O sea, Pablo también siempre pensaba en los de su nación y en predicarles, pero no iba a haber acceso de parte, hermanitos, de un no judío. Ellos no iban a recibir nada, ni siquiera se iban a prestar para escuchar el evangelio, sabiendo que les predicaba o que estaba cerca un gentil, o incluso, hermanitos amados, para ellos llamado un incircunciso, como lo era Timoteo. Esto no fue, hermanitos amados, para agradar a los hombres, sino por los hombres. Y se acordará usted de ese término que se ha mencionado en estas transmisiones: por amor al débil, o por amor a los débiles. Esto era así, mis hermanitos, no de que Pablo incurriera en un pecado o en un error o que se desviara. No, mis hermanitos, esto iba a causar un escándalo y se prestaba. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un gentil o incircunciso no judío 100%, no, sino que a la verdad era mitad judío de nacimiento, porque su mamá era judía, pero su papá era gentil. Entonces, hermanitos, no se incurría, al contrario, por ser una mamá judía, claro que estaba obligada la mamá en circuncidar a su bebecito a los 8 días de nacido. Y la verdad, hermanitos, es que no se sabe por qué no fue circuncidado Timoteo al tener una madre judía. No lo explica la palabra. Tal vez el papá griego, como no tenía esa tradición, costumbre o ley, pues no lo hizo. Tal vez por el lado del papá, él lo impidió o algo hubo así, hermanitos. Pero no lo detalla la palabra de Dios. El hecho es de que no se había circuncidado y siendo judío. Entonces, sí, los judíos, incluso mis hermanitos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hijo de Dios, se circuncidó, se bautizó. Claro, a él lo circuncidaron el día que lo presentaron en el templo, al 8º día de nacido, como dice la palabra, y se cumplió la ley, porque él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, hermanitos, la circuncisión ya también se mencionó que no proviene de Moisés, sino desde Abraham. Entonces, tenía que circuncidarse nuestro Señor Jesús, y también, hermanitos, en este caso,
pues podríamos decir era obligatorio por ser descendiente judío. Ahora, si hubiera sido 100% gentil, no judío, Pablo no lo circuncidaba. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que era suficiente la gracia y la fe en el Señor Jesús. Y ahí sí, si hubiera incurrido en un pecado, si es que Timoteo hubiera sido 100% gentil. Pero no, él era judío, de madre judía. Entonces, no había pecado, no había delito, no había, hermanitos, desvío. Todo fue correcto y por amor a esos judíos, a los cuales también se les predicaría la palabra de Dios. ¿Puede usted aceptar esto, mis hermanitos? Bueno, nosotros lo aprendemos porque está escrito en la palabra. Acuérdese que hay oponentes, hay gente contraria, adversa, que se toma de muchas cosas para decir que la Biblia tiene contradicciones. No, mis hermanitos, la palabra de Dios es perfecta. Oh, hermanos amados, es viva y es eficaz. Ahora se explicó por qué a este sí se le tenía que circuncidar. Y hermanitos amados, porque se iba a predicar a judíos también, y él era judío, este Timoteo, por ser de madre judía. Muy bien, ahora dice la palabra, verso 4. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles. ¿Se acuerda de la carta, hermanitos? ¿Se acuerda de esa transmisión ya mencionada, acuerdo, el título acuerdo? Bueno, eso es lo que menciona aquí, esas decisiones. Dice, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. No judaizar, no obligar a circuncidarse a los no judíos. Y hermanitos, que solamente guarden las 4 cosas que ya se mencionaron: abstenerse de sangre, comer sangre, de ahogado, de fornicación y de ídolos. 4 cosas, hermanitos. Muy bien, ahora dice la palabra de Dios, le repito todo el 4. Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. 5. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día, hermanitos. Lo mismo que hoy debería de suceder. Y hermanitos amados, le hago mucho énfasis, como se ha predicado tanto en estas transmisiones y en el púlpito aquí, hermanitos, en Filadelfia Central, se les ha mencionado, hermanitos, que la iglesia hoy en día está como en ciertas condiciones debido al tiempo que vivimos. No la menospreciamos, no la juzgamos, no la acusamos, no la despreciamos, no la aborrecemos. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor Jesús y es la misma iglesia que fundó Él, solamente que en otra época. O sea, si leemos, y hermanitos amados, como mucho se ha cometido este error acerca de la iglesia primitiva, al leer, hermanitos, cómo era, cómo vivía, cómo Dios se manifestaba, cómo eran los hermanos, y al ver el contraste, muchos hermanitos sin darse cuenta han acusado a la iglesia o la han menospreciado. ¿Por qué? Porque se habla de cómo son los hermanos, que ya no hay amor, que hay pecado, que son ligeros, que son livianos, que ya no están comprometidos, que ya no son fieles, y hay tantas cosas. Bueno, ciertamente hay apostasía profetizada, claro que sí, y se ha cumplido delante de nuestros ojos. Claro que el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad. Son cosas que no podemos negar, pero no generalizamos, porque hermanitos amados, en verdad,
hay quienes han guardado sus ropas, como dice Apocalipsis. Hay quienes se han mantenido fieles, claro que sí, y amamos a la iglesia. Y hermanitos, varias veces ya he mencionado que los retos de la iglesia moderna, la iglesia actual, esta generación que verá estas cosas que van a cumplirse, hermanitos, todo, principio de dolores, arrebatamiento, todo ello, hermanitos, esta iglesia tiene vivencias diferentes a la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva no estaba bombardeada de pecados y tentaciones como hoy. Hoy se ha multiplicado la maldad, ha enfriado corazones, claro que sí. Hay más demonios. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que le queda poco tiempo. Hay más pecado, hay más maldad. Hermanitos amados, no es la misma época, es la misma iglesia, pero en época diferente. Y hermanitos, como hoy en día es un reto guardar santidad. Es un mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Y solamente con el Espíritu Santo se puede, mis hermanitos. Pero a lo que me refiero, si la iglesia de la generación anterior a la nuestra sufrió, padeció persecuciones, tuvo su tiempo de gloria, hermanitos, pero no fueron bombardeados con internet, no fueron bombardeados de maldad. Ahora uno ya no sabe ni para dónde voltear. Hermanitos, este ejemplo les mencionaba yo para aclarar ese contraste. Antes, las mujercitas que se dedicaban a la prostitución se cubrían de más y hasta se cubrían la cara con un velo porque no querían ser reconocidas. Entonces, si alguien se cubría el rostro, se daba por entendido en la cultura judía que se dedicaba a la prostitución. Y hermanos amados, claro que eran menospreciadas por el pecado en el que vivían. Bueno, pero a lo que me refiero, no es lo mismo. Hoy en día, aunque personitas, y lo digo con mucho amor, tacto y respeto, me refiero a las mujercitas que sin ejercer ese oficio malo, hermanitos, pues ya su vestimenta ha cambiado tanto. Me refiero a las mujercitas del mundo. Y ahora, hermanitos, hay más maldad al respecto, más tentación, más descaro, más pecado, más lascivia, más tentación. Y hermanitos amados, de ninguna manera quiero justificar a los que pecan. No, el que los justifica es el Señor Jesús si es que se arrepienten de los pecados y maldades. A lo que me refiero es que afronta más pecado y más tentación la iglesia actual que la iglesia primitiva. Con esto les digo lo siguiente: amemos a la iglesia, oremos por la iglesia, como dice la oración que nos enseñó el Señor Jesús, el Padre nuestro: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Oremos por la iglesia, oremos por los siervos, oremos por los pastores, oremos por la grey, oremos por las ovejas, porque el tiempo que vivimos es peligroso. Apostasía, espíritu de anticristo, doctrinas de demonios, los hombres de los últimos tiempos, hermanitos, los amadores de sí mismos, impetuosos, hermanitos, los desobedientes. Hermanitos, estamos en un tiempo terrible, pero el Señor Jesús sigue amando a su iglesia. Él la ama mucho. Y le digo esto en el nombre del Señor Jesús, apoyado por la Escritura, que el que ama a Dios también ama a los hijos de Dios. El que ama a Dios ama también a su hermano. El que ama a Dios ama a su prójimo también. El que no ama a su hermano, bueno, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por ende, el que ama a Dios ama también a la iglesia,
no la desprecia, no la juzga, no la mancha, no la critica, porque eso ha pasado en nuestros días, hermanitos. En nuestros días se habla mucho de que no hay amor, de que la iglesia es esto, de que la iglesia es el otro. Una parte de la iglesia sí, hermanitos, claro que sí. También los ministros, claro que sí. Pero no generalizamos y no dejamos de bendecir a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque, hermanitos, sí es la misma, los redimidos por la sangre del Cordero. Y dijo el Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Entonces, hermanitos, ame a la iglesia, bendígala. Si se encuentra usted tal vez con uno que sí es hipócrita, con un tibio, con un carnal o con un hijo del enemigo, puede suceder, pero eso no representa a la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Así que, hermanitos, ame a la iglesia, ame al Señor y, hermanitos, siga adelante. Dice el verso 5, así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Sí, esto también debe de suceder en la iglesia, hermanitos. Sin embargo, estamos en apostasía y gente sigue creyendo en el Evangelio. Es porque el Señor es poderoso y Él sigue salvando vidas. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hemos visto el caso de Timoteo. Señor, tu palabra nunca se contradice. Bendecimos tu nombre, Señor. También amamos a la iglesia y la bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y cada día te rogamos por tu amada iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanitos que están aprendiendo tu palabra. Haya este sentir también en ellos, que amen a la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Amén.